Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nuevamente con Inticruz tenemos la satisfacción de establecer esta comunicación a través de la radio, La Voz Universal, y todos los canales que tenemos en el éter para que ustedes puedan escucharnos y puedan también vernos y compartir con nosotros nuestro discurso, nuestras reflexiones, en este ciclo concentrado cada vez más en lo que significa la educación. Todos los que participamos en Inticruz estamos convencidos de que lo único que puede generar esa transformación, ese cambio, si se quiere, esa revolución, o reforma, o metamorfosis, o como se quiera llamar, viene a través de la educación. En esta oportunidad me acompaña nuevamente el doctor Pinto Mosqueira, ampliamente conocido, no necesita mayores presentaciones. Lo mismo sucede también con quien se incorpora hoy, el doctor Jorge Núñez del Prado, también docente de la Universidad Gabriel René Moreno, responsable del Comité de Investigación del Posgrado. Y el tema para hoy, propuesto justamente por el doctor Núñez del Prado en base a su diagnóstico que él ha hecho de lo que sucede en este momento en el acontecer político preelectoral que estamos viviendo en Bolivia, abordar el tema de la educación en los discursos políticos, esta ausencia que se está dando o insuficiencia en el discurso político respecto a un tema tan importante como es la educación. Con ello vamos a reflexionar qué es lo que está pasando, cuáles son las causas, cuál es la interpretación que cada uno tiene de este fenómeno. Así que, sin más que decir como introducción, voy a cederle la palabra al doctor Pinto Mosqueira en primer lugar y posteriormente al doctor Núñez del Prado. Bien, gracias doctor. Estamos entonces en una época electoral y estaba viendo yo las propagandas políticas a través de las redes sociales. Estaba mirando también la televisión, por ejemplo, la propaganda de algunos partidos, y he visto pocos candidatos o casi ninguno que hable del tema de la educación, siendo que hoy día entre profesionales, entre científicos, es fundamental tratar el asunto de la educación. Recién nomás, por ejemplo, leí que en Europa cientos de científicos, de investigadores, estaban cuestionando a la Comunidad Económica Europea o a la Unión Europea por qué habían bajado la categorización de la importancia de la educación y la ciencia y la tecnología, porque eso implicaba darles menor recursos a todas las instituciones, a las universidades, a los fondos que fomentan la investigación científica en Europa. Entonces había una queja, dice que habían firmado miles de científicos, ¿no? De investigadores y de académicos en ese documento. Entonces, mientras en otros países, digamos, es muy delicado el asunto y muy importante tomar en cuenta la educación, la ciencia y la tecnología, aquí en las propagandas políticas, por lo menos yo no he visto hasta ahora, digamos, que hablen específicamente del tema de la educación. Doctor Núñez del Prado, por favor. Gracias, doctor. Bueno, es un honor integrar este panel de destacados investigadores y sobre todo dedicados a la educación, que es un tema muy difícil. Como ustedes decían, hay una serie de incongruencias que vemos en nuestro país. Por ejemplo, los británicos en este momento están preocupados y están haciendo tambalear su salida de la Unión Europea porque los jóvenes
están protestando porque van a tener menos espacio y menos calidad educativa. Con la fuerza que tiene el gobierno conservador británico, está repensando su posición. Si vemos los países escandinavos, acaban de aprobar un incremento de casi el 8%, con lo que están bordeando el 40% dedicado a la educación. Mientras tanto, en Bolivia, como ustedes bien decían, vemos que los principales partidos políticos, por decir los que tienen mayor intención de votos, el tema de la educación simplemente lo ponen como un relleno y repitiendo elementos de sus programas anteriores. Y además uno y otro contestándose si, por ejemplo, para el bono Juancito Pinto le van a destinar 200, 250 o 300 bolivianos. Es decir, no hay innovación, no hay cambio, no hay una preocupación real. Y seguimos con un apenas 9% del presupuesto general de la nación dedicado a educación, mientras, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y la policía tienen asignado un monto del 49%. Esa es la importancia que los futuros gobernantes de Bolivia, desgraciadamente, le dan a nuestra educación, empezando desde la pre-básica hasta la de posgrado, y los resultados obviamente no van a ser nada positivos. Correcto, muchísimas gracias. Entonces, claro, uno a través de los medios de comunicación se da cuenta de la insuficiencia del posicionamiento, vamos a decir, del tema educativo en el discurso. Hay otros temas que distraen la atención. Ahora, yo me preguntaba también, y creo que hay encuestas en el sentido de que la educación, desgraciadamente, cuando se hace, digamos, se interroga a la gente, ¿no?, al público, a la sociedad, paradójicamente no parece que está esa inquietud, esa preocupación en los primeros lugares. Parece que hay... Y bueno, eso también tiene que ver con manipulación, eso tiene que ver con bombardeo mediático, ¿verdad? Y eso es un elemento que nosotros, como Inti Cruz, también quisiéramos ir modificando en este trabajo, que es un proceso, vamos a decir, seguramente de toda la vida, pero ojalá pudiéramos ir cambiando y concientizando. En realidad, capaz que las tertulias en los coloquios que uno realiza particulares, espontáneamente, quizá no en una primera instancia, pero después de algunos minutos surge que es la educación. Y dentro de la educación del niño, la educación de la preescolaridad. Pero por ahí los políticos que son pragmáticos, que son electoralistas, que están pensando en ganar las elecciones, pues se dan cuenta que la gente no está demandando educación, como que debería ser la primera demanda, ¿no? Por ahí las personas parece que están requiriendo a veces pavimentación, otro tipo de cosas. Entonces, eso creo que es un elemento que está sucediendo, doctor. Sí, bueno, usted mencionaba el asunto de si, digamos, la educación o el desarrollo, o el progreso, se mide por mayor pavimento, ¿no?, por mayor carreteras pavimentadas. Y eso ha sido siempre un gran error de los políticos de turno hasta ahora. Fíjese que en el asunto de la educación en Bolivia ha sido un problema histórico, un elemento de larga duración, el problema de la calidad en la educación boliviana. No solamente creamos muy tarde acá en Bolivia una normal para que se formen los profesores que van a enseñar en las escuelas y los colegios, mientras Chile creó una normal a mediados del siglo XIX, ¿no?, Bolivia recién la creó en 1909. Ya eso nomás muestra ese retraso, digamos, y esa manera de ver la educación como una de las cosas que está en la cola para la sociedad boliviana, ¿no? Y hay tanta ahora manera de entender la educación escolar, por ejemplo. Estaba leyendo un texto donde se plantea que los niños, por ejemplo, deben ir a la escuela no a buscar la excelencia, sino a ser felices. Por ejemplo, uno dice, ¿estará bien ese enfoque? No, o no está bien.
Y otros dicen que los niños, por ejemplo, un reciente maestro de España que está entre los 25 mejores maestros del mundo, decía que a los niños hay que dejarlo hablar, hay que dejarlo expresarse en la escuela, en los colegios. Y eso me hacía a mí pensar cómo en nuestra escuela boliviana históricamente, hasta hace muy poco, hemos tenido unos agentes, unos maestros muy autoritarios, donde uno, por ejemplo, tenía que ir ahí a cuadrarse, incluso nos hacían formar, ¿no? Hacer fila como Existía el militares, castigo corporal, ¿no? existía el castigo corporal, y eso obviamente a uno le bajaba la autoestima, le sembraba más miedo, y bueno, no condice, digamos, con lo que ahora se está, o no condecía eso con lo que ahora se está planteando. Y esas cosas, por ejemplo, deberían también los candidatos debatir, ¿no? Por dónde realmente debe ir la educación, y eso pues implica darle mayor también calidad a la escuela. Este profesor decía que los niños en realidad, a él le habían enseñado, ¿no? A él le enseñan los niños, entonces él va con otra actitud a la escuela, ¿no? Otra actitud a la escuela, no es con esa actitud, digamos, de imponer su criterio, su visión, su conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se deben, digamos, pensar, debatir, dialogar y ponernos de acuerdo. Como en otros países, yo he visto, por ejemplo, Pierre Bourdieu en un libro, ¿no? Que él recoge y publica. Él participó de un diálogo sobre por dónde debe ir la educación ya hace más de 20 años atrás. Los franceses, los políticos de ese tiempo reunieron a intelectuales, a académicos, a investigadores, para nada más que para debatir, para dialogar y proponer para dónde debía ir o por dónde debía ir la educación en Francia a partir de este milenio. Fíjense cómo le dan importancia, claro. Y nosotros acá a veces, digamos, estamos en otro carro, en otro asunto. Quiero insistirle, doctor, o sea, yo tengo la percepción de que debemos trabajar para que los padres de familia, concretamente los que nos pueden estar mirando, ellos persuadan, presionen, obliguen, vamos a decir, a los políticos, ¿no?, a priorizar el aspecto educativo. Eso creo que no está sucediendo. Eso quería yo que usted me complemente concretamente. ¿Usted tiene esa percepción? Bueno, ahora el sistema educativo actual, con la reforma que, digamos, está vigente, plantea que los maestros también deben involucrarse, los padres de familia deben involucrarse más en la escuela, en los colegios, velar más por la educación de sus hijos. Pero yo veo que muchas veces esto más bien da pie a que también el padre de familia vaya a reclamar a su hijo por una nota. Yo he tenido una experiencia, ¿no? Y no, digamos, escuchar al maestro cuál es el proceso que él ha seguido para que el hijo, en este caso, o el alumno llegue a tal situación, a tal estado, a veces de aplazo, o de poco rendimiento, ¿no? Es cierto que hoy día tampoco debemos velar solamente por el rendimiento en el campo, digamos, del conocimiento, ¿no? Ciencias sociales, ciencias formales, matemáticas, etc. También es muy importante velar por la formación integral en los valores. Pero justamente, no sé si ustedes van a estar de acuerdo, a veces cuando los chicos también no tienen ciertos valores que deben venir desde la familia, eso influye en el poco rendimiento que pueden tener en las escuelas y en los colegios. Entonces, ¿no? Por ejemplo, el hábito de estudio es muy importante, ¿no? Y si en la familia a veces los padres no hemos aprendido o ayudado al niño a que desarrolle ya hábitos de lectura, ¿no? Entonces, vienen después con esa falta de hábitos de lectura a los colegios y le dificulta más su aprendizaje y su rendimiento. Entonces, todo eso, por ejemplo, hay que ir dialogándolo, hay que ir haciéndole ver a los padres de familia que es fundamental, digamos, que ellos también en la casa se involucren, digamos, en la formación, en la educación de sus hijos, y que no piense que solamente ya porque empiezan a ir a la escuela se encargará, digamos, de enseñarle
porque los hábitos se aprenden desde cierta edad, digamos, ¿no? Desde entender de que el niño aprende a tener su cama desde cierta edad, digamos, ¿no? Es un hábito, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente yo tiendo mi cama desde los 8 años, ¿no? Desde que mi padre me enseñó, me dijo, así vas a tener tu cama y espero no volverte a enseñar, digamos, otra vez, ¿no? Entonces, fíjense, lo tengo arraigado hasta ahora, digamos, ¿no? Por eso yo tiendo mi cama todos los días, una vez o dos veces, alguna vez en mi vida no la he tendido porque me levanté tarde, ¿no? Ni siquiera le decido a mi hijo que me la tienda en la cama. Entonces, todos los hábitos, y eso pongamos en el campo, digamos, de la escuela, de la educación. El orden, por ejemplo, ¿no? Es tan importante después para ser ordenado en los horarios, ¿no? Correcto. Bien, ahora, doctor Núñez Prado, por favor, le pido que nuevamente sigamos las reflexiones sobre el discurso político, el aspecto educativo en el discurso político. En relación al tema que están tocando ustedes, que es fundamental, debemos de desglosarlo en varias partes. Primero, indudablemente, como muy bien decía el doctor, nunca ha formado parte de los programas ni las prioridades políticas de ningún gobierno el tema de la educación, por un aspecto muy simple. Los resultados de un cambio, de una reforma, de una revolución educativa, se ven a partir de los 20, 25 años. Es decir, cuando ya una generación que empezó con ese cambio logra los niveles de terminar su profesión, empezar las actividades de posgrado. Por lo tanto, no es un tema que electoralmente dé resultados para la próxima elección. Tenemos el ejemplo, la ley actual, la 070, va a cumplir 9 años y entonces todavía hay algunos que se animan a querer evaluarla, cuando ni siquiera ha podido formar una generación a nivel de bachillerato, ¿no es cierto? Entonces, como no da réditos políticos, no se ocupa. Ese es un tema fundamental, es un tema que precisamente se refleja en estos documentos que tenemos, la ausencia de una propuesta y de una importancia que le dieron en otras regiones. Como muy bien el doctor decía, en los años 80 de la Unión Europea, con el libro blanco dirigido por Jacques Delors, se establecen los pilares fundamentales del desarrollo socioeconómico de la Unión Europea. Y el primer lugar lo tiene la educación. Y los resultados están ahí. Los europeos desde 1980, que entra el libro blanco en vigencia, hasta el 2000, movieron 1 millón de europeos a nivel del mundo para poder conocer las culturas de otro mundo y empezar a perder esas características xenófobas, racistas, de superioridad europea en relación al mundo. Y obviamente han mejorado. Primero, por fin entienden que tienen que ser europeos para poder enfrentarse al mundo, porque si siguen peleándose en función de los intereses de Alemania y Francia, van a ser avasallados. Entonces cambiaron y a partir de ahí todos los partidos políticos de todos los países priorizan la educación, a diferencia de nosotros que la vemos como un subproducto. Otro aspecto importante que decía es qué es la nueva concepción de la educación. Finlandia hasta el año 2000 más o menos tenía los mismos patrones y niveles de la educación que Bolivia. Eran los leñadores de los países escandinavos, porque como ellos fabrican papel, entonces eran los leñadores. En este momento son la meca de la educación prebásica, primaria, secundaria, terciaria y posgrado. ¿Qué es lo que han hecho? Lo que decía el doctor, que los niños vayan a ser niños y a ser felices en la escuela. Entonces, primero, no se emite juicios de valor sobre bueno, muy bueno, excelente, malo, pésimo. ¿Qué es lo que hacen? Investigan. Entonces, desde niños se investigan. Y a propósito de lo que decía el doctor de los hábitos, en la escuela finlandesa dicen que lo único que está prohibido es no hablar. Porque los niños tienen que expresarse, tienen que aprender a hablar, a compartir, trabajar en equipos, tener una formación solidaria, donde se hace emulación, es decir, que todos avancen, pero no es una competencia drástica y asesina, que yo tengo que ser el mejor a costa de los otros. Entonces esa concepción ha variado fundamentalmente. Imagínense los niños que empiezan a estudiar en unas aulas que tienen como máximo 20 niños, donde hay 2 profesores y un auxiliar, donde tienen todo el material para su edad adecuado para estudiar. Imagínense en Finlandia,
El sector con mayores niveles de calificación académica y práctica es el que puede postular a hacer una labor educativa, es decir, ser profesor. Y de esos que son ya seleccionados, que obviamente ganan mucho más que el resto de los profesionales, los mejores son escogidos, seleccionados para que sean profesores. ¿De qué nivel? Prebásico. Porque como bien decían, los hábitos, las costumbres se forman cuando son niños. Un árbol no se endereza cuando ya está grande, se endereza cuando es pequeño. Entonces, esos niños reciben un nivel de formación adecuado, conforme a su edad, aprenden a investigar, aprenden algo que es fundamental, a desarrollar el sentido crítico frente a todo lo que pasa. No ser criticones, sino tener sentido crítico, es decir, esto no está bien o no es lo mejor por esto y por esto, y debería ser así, y así, y así. Es decir, algo que nos falta totalmente a nosotros. Y por último, que viene relacionado directamente con esto, en los países donde se ha hecho en serio un cambio en la educación, los profesionales de la educación son los mejores pagados. A la secretaria Angela Merkel de Alemania, los profesionales de las otras carreras le plantearon a principios del año pasado que no era justa la situación y que tenía que nivelar sus ingresos con los profesionales de la educación, es decir, que ganaban más. Después de como 3 semanas les contestó que no, porque no podía pagarle lo mismo a los que enseñan y los forman que a los que ellos que han sido estudiantes de él. En el Japón, todas las personas están obligadas a hacer una venia, una reflexión cuando pasa el emperador, menos los educadores, porque ellos son los que enseñan al emperador. Entonces, si vemos nosotros la diferencia entre esos países y Bolivia, aquí la mayor parte de las personas, a nuestra normal, con todas las limitaciones que tenemos, entran para garantizarse una carrera donde van a ir ascendiendo paulatinamente, sin importar si tienen vocación, aptitud, etc. Y no hay realmente un intento serio de cambiar las bases de nuestra educación. Y eso nos da resultados terribles. Nosotros no tenemos investigadores, no investigamos ciencia y tecnología, absorbemos todo del exterior y no tenemos sentido crítico. Muy bien, doctor, muy entrado. Realmente nos ha dicho muchas cosas de manera concentrada que seguramente puede llevar un tiempo asimilar y hay que volver a repetir todas estas cosas que estamos diciendo. Yo tengo la esperanza de que las personas que nos ven progresivamente también ellos vayan difundiendo estos mensajes, porque Inti Cruz tiene esta vocación, tiene este objetivo de posicionar a la educación, sobre todo de los niños, como el elemento más importante, es el eje. Esto no significa soslayar todos los otros elementos de la realidad ciudadana, ¿verdad? Por supuesto, la economía. Hay algunos que dicen, no, la economía es primero, la salud es primero. La verdad es que muchos dicen que es la educación. Yo coincido que es la educación, en todo caso con respecto a las distintas culturas, ¿no? Eso es algo que lo ideal es educar, ser los estímulos iniciales en la cultura y la idiosincrasia de cada persona, de cada individuo. Pero entonces, ojalá progresivamente nosotros vayamos creciendo, vamos a decir, los que estamos interesados en esta temática, que claro, es denominada no comercial, ¿no es cierto? No atractiva, digamos, que no vende. No es nuestra inquietud ser comerciales, vender. Nosotros queremos unirnos, formar una enorme liga entre todas las personas que ya tienen la responsabilidad, la conciencia y la madurez para darse cuenta de que la educación es lo único que nos va a poder mejorar a los bolivianos. Y como ha dicho bien el doctor Núñez del Prado, imagínense, los amigos finlandeses en muy pocas décadas dieron el gran salto y ahora somos un ejemplo realmente a nivel mundial. Y nosotros, ¿por qué no lo estamos haciendo? Simplemente porque no queremos hacerlo, porque nuestra clase política está atendiendo otras cosas. Una cuestión que también quiero, digamos, sutilmente ir diciendo es justamente este sueño que uno tiene
de que todas las personas que vamos pensando así de esta manera, en algún momento nos vayamos organizando también en algún tipo de estructura, no sé si será agrupación, partido, no sé, porque en realidad estas estructuras que he mencionado ya pertenecen también al paradigma moderno, ¿no? Hay tantas cosas que se critican, o sea, ya tenemos que inventar nuevas cosas, nuevas maneras ahora con la tecnología, existen muchas más posibilidades. Este mundo globalizado, digamos que también tiene algunos problemas que se critican, algunos peligros, pero también da la posibilidad de una comunicación en todo el orbe, una democratización. Ojalá podamos organizarnos en algún momento para, digo yo, presionar al poder político para que lleve la educación como a nosotros nos parece, a los bolivianos. Vamos a seguir entonces reflexionando. Yo me tomé el trabajo de buscar formalmente, está publicado en los periódicos, las propuestas de todos los que ahora pretenden ser presidente de Bolivia, ¿no? Encontré 9 propuestas, la verdad es que son muy pobres, ¿no? Y el papel soporta todo, pero hay algunas cosas que están escritas, mucho más quizá de lo que se dice en el discurso, en el que nosotros vemos los medios de comunicación. Pero entonces hay algunos elementos que progresivamente también los iremos analizando. Por ejemplo, vi en el programa que presenta el señor Ortiz con su partido, ¿cómo se llama su partido? Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, es una agrupación, Bolivia dijo no. Encontré que él propone salto educativo, dice. Hay varias cosas que él menciona, pero una me llamó la atención, ¿no? Dice desideologizar la educación. Interesante, ¿no? Un concepto bien abstracto. ¿Cómo hacemos eso, no? Como cuando se habla de valores, ¿no? Desideologizar la educación. Bien, quiero pasar nuevamente la posta, el testimonio. Por acá, por mi derecha, por favor. No, gracias, doctor. Este es un asunto que coincido también con lo que propone UCS, de ideologizar la educación. Posiblemente la expresión no está muy acorde, porque toda educación, toda reforma educativa, todo sistema educativo siempre tiene detrás una ideología. Lo que sí hay que hacer es desadoctrinar la educación. El problema es cuando ya la educación, una reforma educativa o un sistema educativo lo implementamos y lo aplicamos en base a una doctrina más política. Correcto. Ese es el gran problema. Y ese es el problema que hemos tenido en Bolivia en los últimos 50, 70 años desde la revolución del 52. No sé si vamos a coincidir en este análisis, pero los MNRistas, con el Código de la Educación Boliviana, prácticamente introducieron, digamos, la ideología no solamente del partido, el nacionalismo revolucionario, sino también, digamos, el nacionalismo boliviano, ¿no? Entonces, vieron la educación en función de estas ideologías que son adoctrinantes. Y entonces, hicieron esa reforma con ese marco doctrinal ideológico. Luego, la reforma de fines del siglo pasado estaba menos adoctrinada. Tenía una ideología así detrás, algunos la han criticado que es una ideología liberal, etcétera, etcétera. Ahora, algunos, los que no son liberales, por supuesto, la rechazaban, y la que tenemos actualmente ya tiene no solamente ideología, sino también doctrina política. Entonces, ese es un asunto que hay que sacar, el adoctrinamiento de los bolivianos a través de la educación. Ninguna educación, sistema educativo puede sustraerse a una ideología. Cuando entendemos una ideología como un conjunto de ideas, por ejemplo, bien logradas, que piensan al ser humano antropológicamente, digamos, como un ser que debe desarrollarse, ¿no? Que debe crecer en valores, que debe desarrollar sus potencialidades cognitivas, que debe ser crítico, por ejemplo, analítico, reflexivo. Entonces, esas ideas, por supuesto, esas ideas son ideas que, digamos, son válidas para cualquier modelo educativo, ¿no? Otra cosa es que ya yo después, digamos, piense que es mejor
ser un boliviano o un ciudadano que vive del Estado, que el Estado, digamos, debe dar todo, ¿no? Ahí ya estamos, digamos. O piensa al revés, como dicen los liberales, ¿no? Que ya el Estado, digamos, tampoco debe meterse en nada en nuestra vida, digamos, ¿no? Entonces, estamos fregados, digamos, cuando ya vienen esas ideas a través de la educación. No sé qué piensa aquí el doctor. Sí, me parece muy interesante la reflexión que hace el doctor. Obviamente la educación no puede estar sin un respaldo ideológico. Eso es claro, concreto, usted lo ha precisado con palabras que no necesitan agregar nada más. Otra cosa es el tema de la doctrina, ¿no es cierto? Y desgraciadamente en nuestra educación siempre han tratado de hacer la doctrina. Entonces, por encima de principios que son universales, como la formación, la necesidad de cada vez contar con niveles más altos de educación formal, se han preocupado de la doctrina. Ahora, en Bolivia, ¿esto qué refleja lo que ustedes acaban de decir? Yo he leído esto, lo mismo impreso que hay, y está la confusión, está la poca importancia que le dan al tema, que hablan en 4 de estos 5 programas, hablan de desideologizar. Siempre la educación va a tener una ideología. Nunca hablan, como usted ha hecho la aclaración, de dejar la doctrina de lado y sí, de tener una ideología. Porque una sociedad que no tiene una ideología no podría tener temas axiológicos, principios, valores, el carácter de esa sociedad, y entonces sería una ideología colgada en el aire, o sea, pero una educación colgada en el aire. Pero eso demuestra que tampoco han trabajado el tema de la educación porque no les interesa. Correcto. Muy bien. Entonces, claro, siempre todo proyecto educativo, y es lo que se pide en realidad, inclusive en cualquier carrera, por ejemplo, ¿no? De medicina, ingeniería, arquitectura, tiene que tener pues un marco teórico, ¿no? Entonces los autores, vamos a decir, inclusive tienen que sincerarse y decir desde qué punto de vista están trabajando. Inclusive, yo diría que ahora, en la época postmoderna, digamos que han muerto las verdades. Estamos en la posverdad, dicen algunos, ¿no? Por supuesto, los que son muy críticos del modernismo. Y así, por ejemplo, como este término desideologizar la educación, también hay otro término, hay muchos que son muy, muy interesantes. Nosotros siempre estamos escuchando de que la educación debe ser humanista o humanística, ¿no? Habrá que ver también qué se entiende por humanismo. Por ejemplo, ¿no? Porque el humanismo fue, digamos, al Renacimiento y la Ilustración se instala, claro, ¿no? Pero también ahora los postmodernos le castigan totalmente al modernismo, como Foucault, por ejemplo, ¿no? Que habla inclusive de la muerte del hombre, porque el hombre sería una construcción. Bueno, entonces, todo esto es pues muy interesante. Siguiendo con esta propuesta, yo me saqué las 9 solo de la parte educativa, porque la verdad que habría que leer todas las propuestas integrales. Pero dice, por ejemplo, acá, convertir la educación en una causa nacional tan importante como la reivindicación marítima, ¿no? Eso es un buen parámetro, digamos, ¿no? Hay cierta conciencia de que la educación es realmente importante. Y también, por ejemplo, para mencionar, descentralizar la educación. O sea que en cada región, por ejemplo, en Santa Cruz, la educación se realice en base a la idiosincrasia, en base a la costumbre, en base a la historia de cada pueblo, que es un elemento crítico que en el pasado no se cumplía. Usted, doctor Pinto Mosqueira, tiene sus libros sobre las tribus, sobre el oriente, yo he leído, usted ha escrito sobre cómo se origina la cruceñidad, ¿no? Todo eso es muy interesante, que justamente, entonces, ¿quién más que usted para decirnos cómo se tiene que respetar la convicción regional con respecto a la educación? Claro, porque mire usted, yo creo que si implementamos una educación descentralizada, donde también se incorpore, digamos, lo regional, ¿no? De alguna manera, incluso podemos ponerle un porcentaje. Fíjense, en España, en el marco del Estado autonómico que tiene España, los catalanes, por ejemplo, han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación o con el gobierno, el Estado, digamos, en que ellos pueden incluir dentro de su currícula
un 40% de contenidos propios, un 60% digamos será de carácter más nacional y un 40% de los contenidos de la currícula será más de manera regional. Por ejemplo, eso es muy importante porque eso fomenta y refuerza, digamos, las particularidades geográficas, históricas, culturales que tienen estados como el de Bolivia o el de España, que son, de alguna manera, son pluriétnicos, pluriculturales, hasta plurinacionales. Fíjese que de nosotros es plurinacional. Y sin embargo, la escuela, la educación o la administración de la educación boliviana está muy centralizada todavía. Digamos, la han centralizado demasiado, la han recentralizado, digamos, actualmente, hasta el punto que una universidad privada, por ejemplo, que quiere defender, dar un título, tiene que venir algún representante del ministerio a estar ahí en la tesis, ¿no? De la universidad pública. De la universidad pública. Entonces, eso, por ejemplo, usted muestra cómo afecta de manera negativa, porque a veces se retrasan la defensa. Hay estudiantes que esperan 6 meses, 4 meses para defender, ¿no? Y después está el trámite, el título, después que otro tiempo más, ¿no? Y está tan burocratizado, digamos, el sistema educativo, incluso a nivel superior, a nivel universitario, conversando con un paseño, Mansilla, de este tema, ¿no? Del centralismo y la burocratización, me ponía él un ejemplo. Me decía, mira Gustavo, en Alemania cuando yo terminé mis estudios para que me den mi título, me exigieron 3 pasos. Pagar 100 euros, presentar mis notas de todas las materias que había vencido y presentar mi carnet de identidad. 3 pasos. Y su señora esposa estaba al lado y me dijo, aquí mi señora le va a contar cuántos pasos ha tenido que dar para que se le entreguen su título. Y ella nos contó, me dijo, bueno, había otra persona ahí, nos dijo 126 pasos. ¿Qué usted piensa, doctor Núñez del Prado, de eso? Claro, es así. En la primera parte de lo que usted está diciendo, doctor Pinto, es muy importante. Nosotros vamos a la saga del mundo. Recién estamos implementando, hay universidades que están haciendo incluso esta propaganda de que están haciendo ahora la educación por competencias, doctores de la cultura. La educación por competencias es de los años 80. En el mundo ya se ha superado. Y nosotros todavía no podemos entrar bien a la educación por competencias. Uno, ¿no es cierto? En el mundo, lo que el doctor Pinto explicaba, le llamamos la internacionalización de la educación. Es decir, tomamos los componentes locales, regionales, departamentales, nacionales, con los que se ha superado ancestralmente los problemas, y los unimos al conocimiento universal, ¿cierto? Es decir, no olvidamos nuestros ancestros, pero sí nos nutrimos de todo lo que es el conocimiento universal. Entonces, el conocimiento universal parte de un principio. El regionalismo, el racismo, la discriminación, todos los sismos no son científicos. Y entonces se van quedando marginados paulatinamente. Eso en el sentido del modelo de educación. En la otra parte que usted decía, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros tuvimos el boom, de la época de los 90, de los 2000, de las universidades privadas, surgieron universidades privadas como hongos. Y hay universidades que nosotros le llamamos universidades taxi, porque en un taxi entran las autoridades, los docentes y los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces eso ha llevado a que el ministerio tenga que establecer que son las universidades públicas la que le da seriedad a los actos de defensa de grado. ¿Eso por qué se da? Porque en Bolivia debe ser el único país del mundo que tenemos un sistema universitario con 2 cabezas. Cuando hay un organismo que tiene 2 cabezas es un anormal. Hay una cabeza para las universidades públicas y otro para las universidades privadas. Y en medio tenemos un misturado que son las universidades de ambos sistemas, la católica y la EM, ¿no es cierto? Entonces, al tener 2 componentes que dirigen, no podemos poner de acuerdo. Y miren cómo es lo dramático. En la Unión Europea, incluyendo al Reino Unido, porque todavía no se sale, que son 28 países, los programas universitarios son únicos.
pues yo puedo estar matriculado en la, no sé, pues digamos en San Andrews, en Escocia, y hay una asignatura que tiene un profesor especializado en Roma, voy, paso las clases con ese profesor especializado y me es válido en mi carrera. ¿Por qué? Porque los programas en los 28 países son similares, son únicos. Aquí nosotros tenemos en una universidad pública que, por ejemplo, cálculo 1 en las ingenierías es distinto porque depende a cómo lo da cada docente. Pues un muchacho viene y se aplaza en cálculo 1, va con el otro profesor y se vuelve a aplazar porque lo que le enseñaba uno es totalmente diferente al otro. Entre las universidades privadas no pueden hacer transferencias porque tienen programas diferentes. Entonces tienen que hacer reconocido lo que les cobran, porque $10 por materia, etc. Entre las universidades públicas, si un estudiante de la Gabriel René Moreno se va a La Paz, a la San Andrés, no le reconoce, tienen que hacerle convalidación. Dentro del país, dentro del sistema de universidades públicas. En Europa, en 28 países, con más de 8 lenguas diferentes, tienen programas comunes. ¿Por qué? Porque en el libro blanco de la Unión Europea que hablamos temprano de Delors, se establecieron cuáles eran las competencias que tenía que desarrollar, genéricas y específicas para cada carrera. Nosotros no logramos eso hasta ahora. Correcto. Muy bien. Entonces estamos reflexionando sobre la insuficiencia o carencia de elementos de reflexión sobre la educación como eje, como elemento más importante para la superación del individuo y de la sociedad. Esta insuficiencia en el discurso político, cuando ya estamos a algunas semanas, me parece, de la contienda electoral, y también tiene que ver un poco la responsabilidad de todos, que tal vez no le estamos exigiendo a los políticos que se ocupen y que prioricen el aspecto educativo. Claro, hemos hablado de este aspecto del libro blanco que dice el doctor, o sea, el proyecto Tuni, los europeos, pues que se cansaron, la verdad, de asesinarse entre ellos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y viendo también la potencia de Estados Unidos, etcétera, ellos van uniéndose económicamente, políticamente, y también deciden homogeneizar, digamos, la cuestión educativa, ¿no? Para poder justamente trabajar en distintos países, han ido estandarizando los créditos, etcétera, etcétera, y creo que ellos han impulsado fuertemente esto que dice usted que ya es antiguo también, que es el sistema de las competencias, ¿no? Que nosotros por ahí recién las estamos trabajando. Las competencias que son muy orientadas al trabajo, porque, mire, todo tiene que ver con todo. Nos decía el doctor Pinto que algunos creen que es la felicidad lo que se debe buscar, ¿no? De alguna forma creo que decía eso también Aristóteles, los antiguos griegos, ¿no? Lo que se le reprocha al sistema de competencias que nace muy orientado al trabajo. Es la educación para el trabajo y algunos piensan que no, que la educación tiene que ser integral, ¿no? Entonces, por eso es que también se percibe como las competencias como algo que le falta sustento teórico, pero otros dicen que se ha hecho a propósito, justamente para respetar las características idiosincráticas de cada lugar. Entonces, vamos a seguir reflexionando sobre este tema educativo. Lo invito nuevamente al doctor Pinto que tome la palabra. Bien, el doctor Núñez de Prado mencionaba el asunto de la competencia, ¿no? Aquí hay un afán todavía en nuestras universidades, algunos ya ya lo hicieron en unas carreras, otras están todavía, otras universidades están subiéndose al carro de planificar los currículum o la malla curricular de la carrera por competencia. Y es cierto lo que dice el doctor Núñez de Prado. Esto en Europa ya lo hicieron a partir del Acuerdo de Bolonia, ¿no? De pensar las universidades, las carreras, las profesiones, un diseño curricular por competencia. Y me acuerdo que aquí había todo un entusiasmo. Yo incluso hice unos talleres porque me pedían que haga como profesor. Y después me compré un libro escrito por varios entendidos en educación superior,
que ha sido publicado en Argentina. Escribían gente de Chile, de Argentina, incluso de Brasil, analizando y también ya viendo los peros que tenía este diseño, digamos, por competencia de la educación superior. Y como usted dice, yo creo que la educación, la formación no debe solamente estar en función del mercado laboral, digamos, ¿no? Porque eso es restringir demasiado, digamos, la vida de un ser humano. Y fíjense que incluso el mercado laboral en esta economía más contemporánea es cada vez más flexible. Entonces, y el profesional tiene que estar formado de tal manera que pueda adaptarse a los rápidos cambios que hay. Ya no, digamos, hay que pensar a un profesional viviendo 30 años, 35 años de un solo trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de estar adaptándome cada vez, digamos, a los cambios. La misma universidad, por ejemplo, le pide a nosotros a unos cambios, ¿no? Que luego que aprenda a manejar, digamos, una plataforma virtual, ¿no? Ya no es, digamos, así con el lápiz y la mano y el papel, entregar notas. Entonces, uno tiene que estar de una formación también flexible, ¿no? No, el mercado laboral ya no es fijo. Y a esto, digamos, también debe apuntar nuestra formación. Por eso es muy importante una formación también multidisciplinar. Fíjense que yo conozco la Católica en Cochabamba, por ejemplo, diseñó casi todas sus carreras con esa visión más multidisciplinar o interdisciplinar, de manera que la carrera, por ejemplo, de comunicación, más o menos 30, 28 materias eran del área y las otras 15 o 17 o 18 ya el estudiante las podía tomar de todas otras carreras, con esta idea de que tenga una formación interdisciplinar o multidisciplinar, porque hay que adaptarse, digamos, a la exigencia de los cambios rápidos que tiene el mercado. No peor, digamos, las nuevas tecnologías cada vez, digamos, nos van creando nuevas necesidades, ¿no? A las cuales también hay que adaptarse, ¿no? Entonces, debemos también volver a pensar lo que usted también mencionaba, el tema de la educación integral, ¿no? Y de una educación o formación que vaya, digamos, a ponerlo a uno en un mercado flexible, ¿no? Muy bien, doctor Núñez del Prado, entonces le pido que siga con sus reflexiones y también usted que es un experto, lo relacione con la necesidad de lo que son las evaluaciones, porque es importante evaluar cómo va un proceso educativo y seguramente también nos podrá decir sobre estas pruebas PISA. Primero, coincido con el doctor Pinto en que la educación se trastocó con las competencias, bueno, algunos dicen por la concepción neoliberal, en el sentido de volvernos esclavos del trabajo, ¿no es cierto? Y formarnos en ese sentido, cuando se supone que tenemos que formarnos para la vida, para ser miembros de la sociedad, contribuir, ciudadanos responsables, etc. Y eso es indudablemente más temprano que tarde tendremos que hacer un cambio, porque los resultados están a la vista aquí en Bolivia. Cada día salen más ingenieros comerciales, economistas, abogados, psicólogos, etc. Y eso no es lo que demanda nuestra sociedad. Nuestra sociedad en cada una de las regiones, de los departamentos, tiene necesidades específicas de profesionales en el área donde es productivo, ¿no es cierto? Y imagínense, tanto psicólogo que sale, y no hay una ley que obligue a los colegios, a las universidades, a los centros laborales, a las fábricas, a contratar psicólogos. Y entonces es un contrasentido. Eso en cuanto a la necesidad de formar en función de las necesidades que demanda nuestro país. Y el tema que usted toca de otra manera fundamental. En Bolivia, recién en algunos establecimientos se está haciendo el intento de evaluar. Hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido calificar. Lo calificamos bien, mal, pésimo, excelente, o sea, juicios de valor. ¿Evaluar qué significa? Que para todos aquellos que van a ser evaluados se establece un objetivo. ¿Y la evaluación qué es? Medir cuánto hemos avanzado en alcanzar ese objetivo. Todos. ¿A quiénes se debe evaluar? A las autoridades, a los administrativos, a los docentes,
y también a los estudiantes. Nosotros calificamos cargándole todo el peso a los estudiantes. Y entonces decimos, esto es malo. Y nunca hemos evaluado si los docentes, que son los encargados de transmitir o de facilitar el aprendizaje, el facilitar que los estudiantes aprendan a aprender, les han dado las herramientas necesarias. Porque el que no sabe no puede enseñar. ¿Cómo se aprende a andar? Andando. Y yo voy a enseñar a andar si estoy andando. En cambio, nosotros hacemos juicio de valor. ¿En función de qué? De lo que el docente considera que es lo que debe poner el estudiante. Todavía tenemos prácticas donde el docente pone un párrafo, borra algunas palabras, y el estudiante tiene que poner la palabra exacta, no un sinónimo. Si no pone la palabra exacta, mal. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? A que sean memorísticos. Nosotros tenemos que enseñarle a los estudiantes que aprendan a aprender. A nivel mundial, ¿qué se utiliza? Se utiliza una teoría que se llama de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, donde dice que nosotros tenemos 8 o 9 inteligencias que las desarrollamos cada persona en forma distinta. En Bolivia, desgraciadamente, todavía consideramos 2 inteligencias: lógico-matemática y lingüística, las únicas que medimos. Cuando es mucho más importante, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, conocerse a sí mismo; la interpersonal, conocer al medio, poder relacionarse con las otras personas. Si nosotros empezamos a evaluar realmente, dejar de calificar, podríamos tener buenos resultados. Nosotros tenemos muchos problemas, pero también tenemos logros que hay que rescatar. El Foro Mundial, que es un organismo, como ustedes saben, total y absolutamente privado, es el que mide la competitividad en los distintos campos de la nación, un tema muy neoliberal, si queremos ponerle ese nombre, ¿no es cierto? En octubre del 2017, es decir, hace 2 años, terminó un estudio sobre el nivel de desarrollo de la educación primaria en el mundo. Sobre un máximo de 7, midió en todos los países del mundo. Obviamente, Finlandia sacó 6.85, ¿cierto? En América del Sur, el primer lugar lo obtuvo Ecuador, con 3.8. Y el segundo lugar, el país más bello del mundo, Bolivia, con 3.6. Cubrimos el 99% de los niños que están en edad de educación primaria, en cobertura, y en cuanto a calidad. No se olviden que esos niños son trilingües, ¿no? A diferencia del 90% de la población de 20 años para arriba, que es en el mejor de los casos monolingüe. ¿Con qué se ha logrado eso? Con pequeños incentivos. Por ejemplo, el bono Juancito Pinto, porque a nivel de los sectores populares, esos 200 bolivianos marcan la diferencia en muchos problemas económicos, y entonces ha obligado, para recibir ese bono, a que vayan los niños a colegio. Y hemos celebrado con una medida tan simple y de tan bajo costo en términos comparativos la calidad y la asistencia de nuestros estudiantes de primaria. Si hiciéramos medidas cualitativamente superiores y que abarquen a los distintos otros niveles, podríamos también obtener resultados óptimos. Excelente. Bueno, un programa espectacular. Quiero siempre remarcar que Inti Cruz se quiere centralizar en la educación y no pensada como erudición o como filosofía o como que todos tengamos que ser sabios, sino como instrumento para que el individuo adquiera una herramienta laboral, una carrera técnica, una carrera de licenciatura, para que él pueda vivir mejor, sus hijos puedan vivir mejor y luego puedan tomar también sus decisiones en tantos temas críticos de manera autónoma, ¿verdad? Quiero aprovechar, todavía tenemos casi 10 minutos y lo invito, 6 minutos me están aclarando, lo invito al doctor Pinto Mosqueira a que continúe, por favor, con sus reflexiones. Bien, yo creo que es muy importante que, si podemos con el próximo programa, doctor, seguir un poquito analizando lo que proponen los candidatos, porque todavía tenemos tiempo, y revisando, yo por lo menos lo que he podido ver no es en la parte, digamos, más pedagógica, si usted quiere, más filosófica. No veo en ninguno de los partidos que anuncie, digamos, la idea de
a implementar una educación, por ejemplo, en base a la teoría de la inteligencia múltiple de Gardner, que aquí el doctor Núñez Ricardo lo ha mencionado. Yo recuerdo que hace ya 10 años atrás, cuando di una charla sobre cómo debe ser la educación en Santa Cruz y en Bolivia, usaba justamente esta teoría para más o menos pensar la currícula, digamos, ¿no? de la educación a nivel regional y también a nivel de todo Bolivia. Porque es muy interesante, ¿no? Ya Gardner lo demuestra que tenemos otro tipo de inteligencia que son muy importantes de desarrollarlas, por ejemplo, la inteligencia corporal, ¿no? Y lo que indica y expresa eso es que debemos darle más importancia, por ejemplo, al asunto de hacer ejercicio. Y eso la neurociencia aplicada a la educación lo viene incluso ahora recomendando. Es decir, los niños, los jóvenes, los adolescentes deberían tener más actividad física, ¿no? Más actividad física en la escuela, en los colegios, incluso en las universidades, porque eso le hace muy bien, digamos, al cerebro, al desarrollo de la capacidad de memorizar lo que uno entienda de manera inteligente, ¿no? Comprendiendo lo que tiene que memorizar. Entonces, fíjense, el ejercicio, ¿de cuántas horas tenemos ahora de educación física en los colegios? Apenas, creo que es un periodo, ¿no? un 90 minutos, ¿no? Y en cambio, yo conozco hijos de algunos cruceños que estudian en un colegio aquí que tiene el sistema americano. Ellos, por ejemplo, tienen todos los días, de lunes a viernes, 1 hora para hacer ejercicio, ¿no? Para hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Cualquier deporte que a ellos les guste, ¿no? Entonces es otra cosa, digamos, ¿no? Es tan importante eso y tiene que ver con eso del que dice el doctor, esta teoría de la inteligencia, por ejemplo, cinética o corporal que plantea Gardner, ¿no? Y la otra, por ejemplo, es la inteligencia artística, estética, ¿no? Que es tan importante, que fomenta, digamos, mucho también la parte creativa, ¿no? Que es la que desarrollan los artistas, digamos. Es otro tipo de inteligencia que no se lo fomenta en nuestros colegios, el arte, tenemos una educación plástica, algo así, tenemos educación musical, pero nuestros profesores que enseñan, pues a veces es un profesor lo mandan ahí de geografía, que enseñe música y se limita a enseñar los himnos, digamos, a cantar los himnos de Bolivia, ¿no? ¿Me explico? Entonces eso es una pérdida, digamos, de talento, en este caso para muchos niños. Deberíamos darle importancia muy fuerte al tema del arte. Fíjense que en Europa ya hay una escuela alternativa a partir del arte. Es decir, se quiere enseñar, educar a los jóvenes, a los niños jóvenes aprendiendo arte, ¿no? Entonces, eso es fundamental hoy día. Tenemos que hacer ese esfuerzo por introducir estas ideas psicopedagógicas en el tema de la educación del ser humano. Correcto. Entonces podríamos decir a los que nos ven, que ojalá sea cada vez mucho más, que sean multitudes, que para poder elegir una autoridad, por ejemplo un presidente, ¿no? Hay que leer cuál es su propuesta en la educación. Por supuesto, después habrá que tratar de cumplirlo, ¿no? Hay que hacerle seguimiento porque el papel soporta cualquier cosa. Pero lo que vemos nosotros, la pobreza de estas propuestas, es que ni siquiera se han tomado el trabajo de hacer en el papel, ¿no? Porque la verdad es que cada partido político podría tener un libro, digamos, sobre su propuesta educativa, tranquilamente. Entonces, nosotros vemos una pobreza total y es obligación nuestra darle el voto a quien mejor plan tiene con respecto a la educación. Freire dijo que la política de un país es la política educativa. Educación sinónimo política, ¿no? Entonces, quiero aprovechar estos últimos minutos para cederle nuevamente la palabra al doctor Núñez del Prado. Gracias, doctor. Yo creo que es muy importante lo que usted ha dicho y independientemente de simpatías, etcétera, deberíamos empezar a pensar de forma más racional qué es lo que nos conviene. Yo creo que deberíamos apoyar a aquel candidato que entienda lo que decía el doctor Pinto sobre Howard Gardner. Gardner tiene una definición que creo que es brillante, que dice: la inteligencia es la capacidad para solucionar problemas reales contingentes que sea válido para distintas culturas. Y el presidente, el candidato que tenga eso,
yo creo que es el que debería ser apoyado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por ejemplo, con esta concepción de Gardner, justamente, por ejemplo, Maradona es inteligente, ¿no? Él tiene algún tipo de inteligencia. Como dice usted, pensábamos siempre antes en lo lógico, matemático y lo lingüístico, pero resulta que hay muchas otras inteligencias que son las que permiten vivir mejor, vivir bien, ¿verdad? Que es un concepto que se manejó desde la Grecia clásica, vivir bien. Nos quedan algunos segundos, creo que solamente ya para despedirnos, ¿verdad? Entonces, por favor, doctor Pinto Mosqueira, comprométase para el próximo miércoles. Y yo quiero terminar con una frase también de Paulo Freire que dice, no nos educamos solos, nos educamos entre todos, todos aprendemos de todos, así que yo también aquí he aprendido, así que me ha dado el doctor Núñez, y esperamos que si seguimos analizando las propuestas, él nos acompañe el próximo miércoles, y quiero agradecer para los que nos están viendo y escuchando, y esperamos seguir enriqueciendo este diálogo sobre educación el próximo miércoles. Muchas gracias. Su despedida, doctor Núñez. Gracias. Quiero agradecerles a ustedes por la invitación y cuando ustedes me convoquen con todo gusto, también agradecer al equipo técnico que nos ha facilitado desplazarnos como debe ser. Gracias. Correcto, muchísimas gracias al equipo técnico, como dijo el doctor Núñez, que eso la verdad que nos hace sentir muy bien. Y sobre todo agradecer y enviarle todo nuestro saludo cariñoso a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, e invitarlos para nuestro próximo encuentro el próximo miércoles a las 14:30, construyendo o fortaleciendo la cruceñidad, la bolivianidad, desde acá, desde Santa Cruz de la Sierra, desde La Voz Universal. Muchísimas gracias, permiso.